Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión número 12 del curso Modelos y Simulación. El día de hoy vamos a seguir analizando lo que son las variables de estado en una ecuación de diferencias o en un sistema discreto, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Habíamos hablado lo siguiente de las variables de estado. Las variables de estado en un instante de tiempo k, porque recuerden que cuando nosotros discretizamos estamos en pasitos y cada pasito lo etiquetamos con un número entero k, son un conjunto. Por allí, por eso ahora vamos a usar el subíndice como para indicar cuál de las variables de estado estamos trabajando. Y lo que antes era el subíndice, que era el instante de tiempo, va a ir ahora como argumento de una función, ¿de acuerdo? Tal es que si se conocen sus valores y las entradas futuras, es decir, si yo conozco el estado del sistema en un instante de tiempo dado, y además conozco la entrada, que la entrada siempre en principio es dada, entonces es posible predecir toda salida futura del sistema. ¿De acuerdo? Es decir, lo que nos interesa a nosotros, conocer la salida del sistema. En la mayoría de los casos se busca el conjunto mínimo que cumpla dicha condición. Y lo que es más importante aquí es que el estado es esencialmente la memoria del sistema. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un sistema y de k más 2 veces y de k menos 1 más y de k menos 2 es igual a una entrada u de k. Vamos a definir, o bueno, eso lo hicimos también la clase pasada, definimos unas variables de estado, x sub 1 y x sub 2. Y en ellas vamos a guardar la memoria. ¿Y qué es la memoria? Lo que ha pasado en instantes de tiempo pasados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos la ecuación del sistema. Aquí tenemos la ecuación del sistema. En la ecuación del sistema pueden aparecer instantes de tiempo anteriores. O sea, es decir, la salida en el instante K puede depender de la entrada en el instante K, pero puede depender de lo que hay en la memoria del sistema, que es lo que está representado por estos instantes de tiempo anterior. A esos instantes de tiempo anteriores les vamos a asignar unas variables, pero esas variables son en el instante de tiempo K. Y son precisamente esos valores del pasado. Nosotros la clase pasada desarrollamos eso y nos dimos cuenta que es posible entonces calcular cuáles van a ser los valores de esas variables de estado en el instante de tiempo siguiente, etiquetado por k más 1. Y lo único que necesitamos es saber el valor de las variables de estado en el instante de tiempo actual y la entrada en el instante de tiempo actual. Eso quiere decir que ahora el siguiente instante de tiempo depende únicamente del instante de tiempo actual. También vimos que si nosotros escribíamos todas las ecuaciones, incluyendo los términos que a veces no aparecen, por ejemplo, aquí no aparece nada que tenga que ver con x1 ni con u, se puede reescribir esa relación que hay entre las variables de estado en el instante de tiempo actual y las variables de estado en el siguiente instante de tiempo a través de esta relación matricial. De la misma manera, a partir de las variables de estado y la entrada en el instante de tiempo actual, es posible calcular la salida en el instante de tiempo actual, donde las matrices de estado son A, B, C y D.
todo entonces queda escrito de esta forma. El instante de tiempo siguiente es una matriz por el instante de tiempo actual, o sea, el estado del sistema actual, más una matriz por la entrada o las entradas del sistema. Y la salida o las salidas del sistema se pueden calcular a través de una matriz, el estado del sistema, más una matriz y la entrada del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el primer ejercicio. Supongamos que tenemos un sistema que cumple las ecuaciones que estamos viendo, que son las ecuaciones de estado. Sin embargo, nosotros podemos modificar las variables de estado a otro conjunto mediante una transformación que vamos a llamar T. Esa es una transformación lineal, es decir, T es una matriz. ¿Quién trata o traten por favor de trabajar este ejercicio que dice demuestre que dada esa transformación se puede obtener una nueva descripción del sistema con variables de estado? Es decir, que se va a obtener un conjunto equivalente de ecuaciones, pero en las nuevas variables de estado Q. Inténtenlo, por favor. Bueno, veamos un poquito en el tablero la idea de lo que está pasando. Una forma sencilla de ver, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo tengo mi espacio acá de vectores de estado. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, x1 y x2. Estos son dos vectores y esos dos vectores me dicen cuál sería el estado del sistema. Yo puedo imaginarme, por ejemplo, algo como una transformación de este espacio. Y voy a tener ahora aquí a Q1 y por aquí, de hecho, hagámoslo un poquito aún más, por aquí a Q2. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo dos vectores y estos dos vectores iniciales son como nosotros estamos acostumbrados a los vectores que generan un plano. Son dos vectores ortonormales o ortogonales al menos. Sin embargo, para generar todo el plano, es decir, todos los puntos, y cada punto de este plano va a representar un estado del sistema, yo puedo usar dos vectores que sean linealmente independientes. Yo no necesito que sean ni ortogonales ni normales. Yo necesito que sean simplemente linealmente independientes como lo son Q1 y Q2. Y para ir de X1, X2 a Q1, Q2, pues se aplica una transformación que puede ser una matriz. Entonces, yo tengo aquí Q es igual a T por X. ¿Cierto? Entonces, estoy pasando del espacio de las X al espacio de las Q. Entonces, es como si yo aquí tuviera un espacio particular, que este es el espacio de las X. Y por acá voy a tener otro espacio, que es el espacio de las Y, de las Qs, perdón. Lo que está haciendo T es tomar cada elemento de este espacio y llevarlo a un elemento de este otro espacio. Esto es lo que hace T. ¿Cierto? Es como una función casi. A cada elemento le asocia una imagen. Pero claro, las operaciones que están definidas sobre este espacio, como por ejemplo las matrices A, la matriz B, la matriz C, la matriz D, pues también se van a transformar de alguna manera. Todavía no sabemos de cuál manera, pero ellas se van a transformar. Y aquí voy a tener una A', una B', una C' y una D'. Y lo que nos está diciendo el ejercicio
es que no solamente esas matrices se transforman, sino que las ecuaciones, perdón, las ecuaciones terminan teniendo la misma forma, exactamente la misma forma. Bueno, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos esta transformación de ida y todo está bien formado, yo podría tener, si esta transformación es 1 a 1 y sobre, yo podría generar algo que me devuelve aquí, que lo vamos a llamar la inversa de t. ¿Y qué condición voy a pedir? Voy a pedir que si yo salgo de este punto, de un punto dado acá, uso t para llegar al espacio q y luego uso t inversa para volver, el punto tiene que ser el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que mi ecuación o mi primera ecuación es esta ecuación de acá. Esta es la ecuación 1. Y voy a generar una ecuación 2. ¿Cuál sería mi ecuación 2? Decir que x es igual a t a la menos 1 por q. ¿Pero quién es q? Q es t por x. Entonces, yo tengo una transformación. Estas dos juntas me están formando una transformación, ¿cierto? Que me lleva de x a x. ¿Eso qué quiere decir? Que esta transformación de aquí es la identidad. Y la identidad en las matrices usualmente es una diagonal llena de unos y 0 en el resto del cuerpo de la matriz, en la parte triangular superior y en la parte triangular inferior. Por otro lado, yo podría haber empezado por la ecuación 2 o por la ecuación 1 y decir, bueno, Q es igual a T por X. ¿Pero quién es X? X es T a la menos 1 por Q. Entonces yo tengo T por T a la menos 1 por Q. Y aquí tengo nuevamente que si esto me lleva de Q a Q es porque este producto de matrices tiene que ser la identidad. ¿Listo? Entonces ya tengo una restricción sobre esta transformación T. No puede ser una cosa no lineal, una cosa arbitraria. Tiene que ser una matriz 1 a 1, o sea, que me genere una función que sea 1 a 1 y sobre, o sea, que sea biyectiva para que yo pueda definir una matriz inversa de manera que t a la menos 1 por t sea la identidad o que t a la menos 1 también sea la identidad. ¿De acuerdo? Copien ese pedacito, por favor, para poder continuar. ¿Listo? ¿Puedo borrar el tablero? Sí, señor. Bueno, entonces empecemos por mirar cómo son las ecuaciones de nuestro interés. Aquí están. Vamos a copiarlas en el tablero. Nuestras ecuaciones de interés dicen que x de k más 1 es igual a, una matriz dada, por x más b por u, donde voy a poner u como un vector, asumiendo que es posible que haya varias entradas. Y la otra ecuación es que y, vector de k, porque puedo tener también varias salidas, es igual a c veces x de k más d por u de k. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos una transformación
que nos lleva de las X a las Q. Nosotros tenemos que Q es igual a T por X. QK es igual a T por XK. Entonces voy a aplicar esa transformación. Si este es XK más 1, pues yo le voy a aplicar la transformación a toda la ecuación. Quiero ver qué significa eso. Cuando yo aplico la transformación a toda la ecuación, ¿qué tengo? T por XK, para escribirlo explícitamente, voy a tener T, X, K más 1, es igual a T, A, XK, voy a necesitar un pequeño espacio acá, XK, más B, más T, perdón, por B, por UK, ¿cierto? Pero T por XK ya nosotros sabemos qué es. Esto viene a ser Q de K más 1. Sin embargo, si nosotros vamos hasta ahí nomás, nosotros seguimos teniendo aquí este T. ¿Cómo hago para no interferir mucho acá? Voy a meter una identidad. Aquí yo puedo meter una identidad. ¿Por qué? Porque una identidad por XK ya vimos que me da el mismo XK. Pero ¿qué identidad voy a poner? Voy a poner esta de acá. T a la menos 1, T. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar, aquí metí una identidad, T a la menos 1, T. Pero aquí me va a quedar T a la menos 1, que lo vamos a llamar A'. Entonces voy a tener A' multiplicada por A' solo son las tres primeras matrices. T por XK, eso es Q, K, más, y aquí no tengo ninguna necesidad porque a esto le voy a llamar B'. Más B' por U sub K. Y si ustedes miran, la estructura de esta ecuación es igual a la estructura de esta ecuación. Esta es una ecuación de evolución en variables de estado. Y como se pueden dar cuenta, tiene exactamente la misma forma. Una matriz A que multiplica las variables de estado más una matriz B que multiplica las entradas. Si yo quisiera hacer lo mismo acá, lo único que tengo que hacer es insertar en esta parte también un T a la menos 1, T. Y ya tengo T por XK, que es Q, ¿de acuerdo? Y vuelvo a llegar a que las salidas son C, tendría un nuevo C', que sería T a la menos, perdón, sería C por T a la menos 1. Y ya está, ese sería el nuevo C. Y T por XK, pues es Q, K, y ya está. ¿Listo? Entonces con eso podemos ver que si T es una transformación bien comportada, es decir, es 1 a 1 y sobre, o sea, biyectiva, yo puedo generar una transformación inversa y generar entonces las mismas ecuaciones, la misma dinámica, pero en el espacio Q. ¿De acuerdo? Copien, por favor. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Vale, entonces ya hemos demostrado que se puede obtener una descripción del sistema con variables de estado a pesar de que se haya hecho este cambio. Eso no altera la forma.
Bueno, ahora vamos a calcular las dimensiones de las matrices. Para ello, pues necesitamos recordar algunas cositas. Entonces pasemos al tablero. Vamos a recordar muy brevemente cómo es el producto de matrices. Cuando yo tengo el producto de dos matrices, digamos, tengo aquí esta matriz, va a estar allí llena de elementos. Y acá tengo otra matriz que también va a estar llena de elementos. ¿Cierto? Y ellas no necesariamente son cuadradas, pueden tener cualquier dimensión. Lo que sí es cierto es que el producto de estas dos matrices se hace de la siguiente manera. El elemento de acá, el primer elemento, viene a ser el producto vectorial, digámoslo, de la fila con la columna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es este producto? Supongamos que este es el elemento IJ por acá. Vamos a escribir por acá. Está el elemento CIJ. Entonces yo tomo la fila I y la columna J. ¿De acuerdo? Esta es la fila y esta es la columna. Entonces, si yo voy a hacer el producto de la fila I con la columna J, me va a dar el elemento IJ. ¿Y qué es ese elemento? El elemento IJ va a ser la suma ¿de quién? De este por este. Entonces vamos a hacer una suma sobre K, que nos va a recorrer en este caso a lo largo de la fila y en este caso a lo largo de la columna. Entonces, esta matriz llamémosla a esta matriz llamémosla B, y esta matriz va a ser C. Entonces, el elemento matricial IJ va a ser A, I, y como vamos a ir yendo así, pues vamos a ir, ese es K. Y vamos a hacer la suma de los productos de este con este, o sea, con B, pero este no es I, porque su columna, su fila es la que es K y su columna es J. Recuerden que en esta notación siempre es fila, columna, fila, columna, fila, columna. Todos estos elementos de acá están sobre la misma fila y es la fila I. Entonces, I siempre va a ser el primer elemento, pero cada uno va a tener una columna diferente que es la que está variando, K. Aquí todos tienen la misma columna, la columna es el segundo índice, J, pero van variando porque es este por este, más este por este, más este por este, más este, con este mismo, ¿de acuerdo? Y ese es el elemento matricial. IJ. Si yo tengo acá el C11, pues entonces va a ser la primera fila con la primera columna. Pero entonces, démonos cuenta que a pesar de que esta suma no depende realmente de cuál es la cantidad de filas que tenga la primera, ni la cantidad de columnas de que tenga la segunda, lo que sí tiene que ser es que la cantidad de columnas que tiene esta matriz
debe coincidir con la cantidad de filas que tiene esta matriz. Entonces, por ejemplo, esto tiene que ir desde 1 hasta m. O sea que esta matriz puede ser n por m, pero esta matriz tiene que ser, si esta matriz tiene n filas, pero n columnas, necesariamente esta matriz tiene que tener m columnas por n, por ejemplo, filas. Estos dos números tienen que coincidir. Porque cuando yo haga esta suma no me pueden quedar disparejos. Si esto acá está, ese es ese índice, ¿de acuerdo? Cuando yo hago el producto de matrices, entonces este de adentro es el que sobrevive. Y por otro lado, entonces, estos dos exteriores me van a determinar la dimensión de la matriz resultante. O sea que la dimensión de esta matriz C va a ser N por Ñ. ¿De acuerdo? La interna se va a sumar, tienen que coincidir y la matriz resultante tiene que tener dimensiones N por Ñ. O sea, de las dos externas. Las internas coinciden y las externas dan la dimensión de la matriz resultante del producto. ¿De acuerdo? Copien, por favor. Bueno, listo. Entonces, miremos ahora la ecuación de las variables de estado. ¿Cómo es la ecuación de las variables de estado? La ecuación de las variables de estado tiene la siguiente forma. Entonces, x, que puede ser un vector de k más 1, es igual a una matriz A por x vector de k más una matriz B por u, también vector de k, y la salida y de k es igual a c por x sub k más d por u sub k. Ahora vamos a definir que hay, en este caso, por ejemplo, podemos decir que hay n variables de estado. Hay S salidas y hay R entradas. Si nosotros tenemos n variables de estado, S salidas y R entradas, eso quiere decir que, por ejemplo, si este es el vector de variables de estado, va a ser un vector columna que va a contener n elementos. X1 de K, X2 de K, X3 de K, hasta Xn de K. Eso quiere decir que es un vector de n componentes. Esto lo podemos escribir como si fuera una matriz de cuántas filas. Esto tiene n filas por una sola columna. Y lo mismo sucede con las salidas y con las entradas. Eso quiere decir, y voy a colocar unos corchetes acá para indicar las dimensiones.
Eso quiere decir, por ejemplo, que las variables de estado son matrices de n por 1. Esta es de n por 1, esta es de n por 1 y esta es de n por 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, las salidas son S, o sea que van a estar representadas por un vector de S filas por una columna. S por 1 y ya está. Y las entradas son R, o sea, van a estar representadas por un vector de R componentes. R por 1, R por 1. Listo. ¿Qué es importante acá? Es importante ver que si este es 1 acá, este tiene que ser 1 acá y este tiene que ser 1 acá. Si este es 1 acá, esto tiene que ser 1 acá y este tiene que ser 1 acá, según lo que vimos hace un segundo. Muy bien. Pero ahora, este es n aquí. O sea que tiene que ser n aquí. Y como este de acá es n acá, entonces este necesariamente tiene que ser por n. En otras palabras, la matriz A tiene que ser siempre una matriz cuadrada n por n, porque estas dos dimensiones tienen que coincidir entre sí. Esta tiene que ser esta y esta tiene que ser esta. Por otro lado, esta tiene que ser n acá, porque acá tenemos n. Pero en la parte interna yo tengo R. Eso quiere decir que aquí yo debo tener una matriz n por R. Porque estas dos internas tienen que coincidir. Miremos C. Este es 1 y este es S. O sea que aquí yo tengo que tener S. Y aquí yo tengo en D también que tener S. Porque las externas tienen que coincidir. Esta tiene que coincidir con esta. Y ahora, como las internas tienen que coincidir, yo tengo que tener aquí S por N, porque este vector es de N componentes. Mientras que aquí tengo que tener S por R, porque este vector es de R componentes. ¿De acuerdo? Copien eso, por favor. Son las dimensiones de las matrices. Aquí tenemos las mismas expresiones. Entonces, las dimensiones de X, si tenemos n variables de estado, pues va a ser un vector de n filas y una sola columna. A tiene que ser una matriz cuadrada porque va del número de variables de estado al número de variables de estado. Y pues el número de variables de estado no cambia en el tiempo. B está relacionando las R entradas con las n variables de estado, por eso tiene que tener dimensiones n por R, mientras que las entradas son R y están configuradas en una columna de R filas y una columna. Las salidas son S y ellas están formando un vector de S entradas, pues bueno, entradas de vector y una columna. Como C está relacionando las n variables de estado con las S salidas, pues va a tener una dimensión S por n. Mientras que D relaciona las R entradas con las S salidas y por eso va a tener una dimensión S por R. ¿De acuerdo? Bueno, ahora veamos lo que nos interesa. Yo quiero ver cómo es la solución del sistema, de un sistema dado con las variables de estado. Nosotros tenemos esta ecuación. X en un instante de tiempo k más 1 es igual a por x a la k, x de k, más b por u de k. Traten, por favor, iterando de llegar a la expresión que se ve allí. Bueno, entonces veamos cómo
cómo es la ecuación. Primero voy a copiarla en el tablero. La ecuación es x vector de k más 1 es igual a por x vector de k más b por u en k. ¿Listo? Siempre el siguiente instante de tiempo depende únicamente del instante actual. Ahora bien, vamos a iterar. ¿Cuánto sería x de k más 2? Pues va a ser a por x de k más 1 más b por u de k más 1. U de k más 1 me lo tienen que dar. Pero x de k más 1 yo lo conozco. Esto es igual a que multiplica a por xk más b por uk más b por u k más 1. Ahora, aplicando distributiva, esto es a al cuadrado y a la n la voy a llamar a la n va a ser igual a por n veces. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo escribo a cuadrado, quiere decir a por a. Por xk más a por b por uk más b por u k más 1. ¿Listo? Ahora yo quiero ver qué sería x de k más 3. Según la ecuación, esta ecuación sería a por x de k más 2 más b por u de k. Pero x de k más 2 lo conozco yo en términos de xk. Entonces esto sería a por que multiplica a al cuadrado por xk. Creo que te faltó un más 2 en el Luca. ¿En dónde me faltó qué? En el BUK creo que es más 2, ¿no? Sí, en esa. Sí, gracias. Acá. Entonces me queda a cuadrado xk más a b por uk más b uk más 1. Ya puse estos tres términos, cierro, más b de u k más 2. ¿Cierto? Tomemos ahora k igual 0. Entonces esto sería x sub 3 es igual a al cubo por x0 más al cuadrado b u0 más a b u. Esperen, a cubo x0, ab por u, sí, ab u1 más b u2. ¿No? Copien por favor hasta ahí. ¿Listo? Voy a borrar
como lo que corresponde a xk2 y a xk3, ¿de acuerdo? Porque este sí lo voy a necesitar. Quiero ver ahora qué es lo que es, cómo sería x4. x4 sería a por x3 más b por u3, ¿cierto? Pero yo conozco lo que es x3, lo tengo justo aquí abajo. Esto es a que multiplica a cubo por xo, x0, más a al cuadrado b u0 más a b u1 más b u2, todo esto más b u3. Y esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. A la 4 por x0 más al cubo b u0 más al cuadrado b u1 más a b u2 más b u3. Y yo creo que ya nos podemos dar cuenta de cómo funciona esto. ¿Cómo sería entonces xn? Sería, aquí siempre nos va a aparecer a la n por x0. Luego aquí nos va a aparecer una suma de términos. O sea, nosotros podemos separar aquí dos términos. Este primero y todo este segundo. Porque este primero no tiene b, todo este segundo sí tiene b. Y lo podremos escribir de una forma compacta. Es una suma y vamos a poner un índice. Vamos a poner un índice m que va desde dónde? Desde 0 hasta n-1. ¿Y qué va a estar multiplicando? Vamos a tener, si empezamos a construirlo de aquí hacia la derecha, o bueno, podemos armarlo de cualquier lado a cualquier lado, déjenme mirar para que coincida bien. Listo. Vamos a armarlo de acá hacia la derecha. Entonces, sería A, que empieza justamente en el opuesto. O sea, sería n menos 1 menos m, ¿cierto? Porque va de 0 a n menos 1. Aquí las potencias de A yo las tengo a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Pero están opuestas porque yo voy a irme con este. Entonces, si yo me doy cuenta, 0 con 3, esto sería, si como este es n menos 1, n menos 1 menos 0, n menos 1 menos 1 es 2. N menos 1 menos 2 me da 1. Entonces sería n menos 1 menos este índice 0. B aparece siempre con grado 1. Y luego U, M. Y esta sería la forma de calcular el enésimo paso de las variables de estado a partir de las condiciones iniciales y a partir de cómo se comporta UM. Noten que aquí esto se parece muchísimo a una convolución. Esto se parece muchísimo a una convolución. ¿Listo?
Apunten, por favor. Profe, Sí, ¿podrías Ingrid. volver a explicar ese último pedacito, por favor? Claro, mira. Date cuenta que nosotros tenemos dos partes. Esta parte que no tiene nada que ver con B, ¿de acuerdo? Y siempre nosotros tenemos, cuando este índice es este mismo índice. Entonces, si yo tengo N, aquí voy a tener N. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ahora, veamos esta segunda parte de acá. Miremos los U's. Yo tengo U a la 0, U a la 1, U a la 2, U a la 3. Estamos en 4, o sea, no llegamos, U a la 4 no está. Entonces, vamos desde 0 hasta el índice menos 1. Entonces viene, acá vendría U a la 0, U a la 1, U a la 2, U a la 3. ¿Por qué? Iríamos hasta 3. ¿Estamos de acuerdo con este U? Sí, profe. Ahora, B está en todos al lado de la U. Aquí está B, aquí está B, aquí está B, aquí está B. Entonces aquí está B, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ahora veamos el A. El A viene como conjugado. Date cuenta que cuando yo sumo esto de acá con esto de acá, me da una constante. 3 más 0 es lo mismo que 2 más 1, es lo mismo que 1 más 2, es lo mismo que 0 más 3. ¿Lo ves? ¿Y cuál es Sí, la suma? La suma es n menos 1. Entonces yo tengo que la potencia de A, que la voy a llamar R, más el subíndice de U, que lo estamos llamando M, tiene que ser igual a ¿cuánto? A n menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí. Listo. Entonces de aquí yo puedo despejar R, que es la potencia de A. R sería igual a n menos 1 menos M. Y eso es lo que yo tengo acá. ¿Sí te queda claro ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. Apunten, por favor. Bueno, entonces si nosotros comparamos esta expresión, tenemos exactamente lo mismo. Joyce, ahora que me doy cuenta, esperen, tengo que corregir porque ese K0 debería desaparecer. Eso es en el caso en el que hubiese arrancado de un punto arbitrario hacia adelante, pero vamos a arrancar siempre desde el punto K igual a 0. Entonces K0 es 0 en esta ecuación. Voy a modificarlo, permítanme un segundo. Listo. Entonces tenemos X en un instante de tiempo dado K es igual a la K por X0, que entonces ya vemos que estas son las condiciones iniciales, más suma desde M igual 0 hasta K menos 1 de A de K menos 1 menos M por B de U de M. Esta matriz A a la K se llama matriz fundamental del sistema. En el caso en el que no haya ninguna entrada, entonces la salida del sistema va a ser A a la K por unas condiciones iniciales. Démonos cuenta que si las condiciones del sistema son tales que está apagado, es decir, las condiciones iniciales son 0, este primer término desaparecería, porque X va a ser un vector con ceros. Por otro lado, este segundo término es como una convolución, porque uno de los factores va creciendo como m, mientras el otro va decreciendo con m, ambos linealmente. Entonces, el primer término aparece por condiciones iniciales no nulas y el segundo término es una convolución. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos viendo que nosotros podemos calcular la dinámica de las variables de estado y pudimos integrarla. El primer término aparece en la matriz fundamental del sistema
que es la relación entre el estado en un tiempo futuro con las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales son 0, ese primer término desaparece. Y el segundo término es como una convolución de esa matriz A con B por U. Que B es quien transforma o quien lleva la salida, la entrada del sistema a las variables de estado, es quien la relaciona. Bueno, ahora vamos a mirar entonces cómo viene la salida del sistema, porque la salida del sistema es C, XK más D por U. Entonces, escribámoslo en el tablero. Nosotros tenemos que la salida del sistema Y en un instante de tiempo K no es otra cosa que C por X, K, más D por UK. Démonos cuenta que en lo que refiere a las variables de estado, la salida del sistema no se necesita en ningún momento. Se necesita cuando nosotros queramos calcularla, pero nada más. Y bueno, entonces esto es Y de K es igual a C por XK, que nosotros acabamos de calcularla, era A a la K por X0 más suma sobre M igual 0 hasta N menos 1 de A la N menos 1 menos M por B por U M, y todo esto más D por U, K. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué me da? Me da C por A, K, X0 más C veces suma desde M igual 0 hasta N menos 1 de A la N menos 1 menos M por B, U, M más D por UK. Y ya esa es la expresión completa. Allí es de donde aparece y ustedes pueden notar que es exactamente la misma que está en la diapositiva. Entonces, YK es C por A a la K por X0 más, bueno, aquí M es 0 hasta K menos 1 de C por A la K menos 1 menos M por B de U de M más D de U de K. El primer término, claramente, los que están viendo también el tablero, lo estoy indicando allá, el primer término relaciona la respuesta del sistema con la condición inicial. En el caso de que se tenga un sistema con condiciones iniciales nulas, es decir, un sistema apagado, este primer término desaparece. El segundo término relaciona la respuesta del sistema o la salida del sistema con las entradas y la memoria. La memoria aparece en este término en el que se están invocando AES en otros instantes diferentes acá. Y este es la respuesta directa de la salida con respecto a la entrada. ¿No? Muy bien. Miremos un ejercicio. Demuestre que H de K es 0 para K menor que 0
D, bueno, ahí hay un error que ahorita nosotros mismos corregiremos, para K igual a 0, y C por A a la K menos 1 por B para K mayor que 0. ¿Quién era H? H es la respuesta a impulso. Pero como nosotros podemos tener varias respuestas, ¿cierto? Entonces, por eso es un vector. Ahora vamos a considerar que el sistema está apagado. O sea, X, el vector de condiciones iniciales es 0. Y que la entrada es una función impulso. Pero como podemos tener una función impulso o varias entradas, entonces es una función impulso multidimensional, digamos. Es 0 en todo instante de tiempo y un vector de unos en el instante de tiempo K igual a 0. Entonces vamos a tomar la salida del sistema que está en el tablero y vamos a aplicar esas condiciones que están allí. Bueno, como X0 es 0, esta primera parte desaparece inmediatamente. ¿Y qué tenemos? Que H vector en el instante de tiempo K es igual a ¿qué? Suma desde M igual 0. Bueno, antes de pensar en esta suma, démonos cuenta que aquí esta suma aparece únicamente un término. Como U es ahora delta, entonces solo me aparece el término para el cual esto que está aquí, M es 0. Solo aparece cuando M es igual a 0. Entonces tenemos. Ahora, aquí tengo un error que no es grave, pero esto es a la N. Bueno, YK, acá es K, perdón. K menos 1. Ahora, K claramente no puede ser 0. O sea, el término que voy a escribir aquí es válido para K mayor que 1, porque si fuera K igual a 0, entonces no tendría sentido esta suma. Entonces este término que voy a escribir va a tener sentido solamente para K mayor o igual a 1. ¿Y qué me queda? Me queda C por A la, esto es K, M vale 0, recuerden, a la K menos 1 por B por U evaluado en 0. O sea, esto es un vector de unos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo denotamos? Voy a ponerle así, delta 0 vector. Ya se sabe que es un vector de unos. Y nuevamente, este término de acá es válido únicamente para cuando K sea mayor o igual que 1. Porque cuando K vale 0, esto no tendría sentido. ¿Listo? Más T por IU de K dijimos que era delta K. O sea que este aparece, yo lo puedo colocar acá como delta 0, pero este de acá es solo válido para K igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos justamente lo que aparecía en las diapositivas. Entonces, antes de continuar, cópienlo por favor. Aquí, para llegar a esto, recuerden que estamos tomando que la condición inicial es 0, por eso enumeramos esto, y que UK es delta K, ¿de acuerdo? Entonces, cópienlo por favor. Estos son los cambios que se hicieron con respecto al cálculo anterior. Bueno. Entonces, comparemos con lo que tenemos allí. Bueno, tenemos que la respuesta a impulso en términos de las matrices de la dinámica de variables de estado viene dada por D, ¿cierto? Multiplicado realmente por un vector de unos. Ahí deberíamos colocar un delta 0, ¿sí? Por favor, Joyce, me recuerdas que debo colocar en estas ecuaciones en ambas
los dos últimos renglones para acá igual a 0 y para acá mayor que 0, que eso está multiplicado por un delta, un vector delta en 0, ¿sí? Gracias. Entonces es C por A, K a la menos 1, B, y arriba es D. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios ahora. Entonces, considere el sistema que está allí. Entonces, entra la entrada a un sumador. Esto suma. Y ahí hay unos signos de quienes suman. Las flechas de entrada indican quiénes son los sumandos y las salidas hacia dónde va la respuesta. Ahí se ve muy bien por las flechas cómo va el diagrama de flujo. Aquí estos circulitos están operando. En este caso la suma suma y en el caso en el que hay un número, quiere decir que lo que venga por esta línea se multiplica en este caso por un medio. Aquí se entrega, aquí hay una suma donde se le cambia el signo a uno de los sumandos. Lo que venga por esta línea se multiplica por un signo menos. Aquí el retraso quiere decir que viene la información, espera un clic o espera un instante de tiempo y luego si sale, ahí es donde está la memoria del sistema y entra a sumar acá. Y otra vez la parte de ella sale, multiplica este 0.5 y vuelve aquí a sumarse con lo que entra en UK. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, traten de trabajar lo que está aquí. No escriban las ecuaciones en diferencias, pero sí traten de describir eso con variables de estado. La pista está en que la variable de estado se coloca a la salida del retraso. ¿Listo? Intenten, por favor. Bueno, entonces, ya he plasmado el mismo diagrama en el tablero. Entonces vamos a tratar de trabajar. Las variables que nos interesan como la salida y la entrada están explícitas. La única que nos hace falta es una variable de estado, que vamos a ponerla acá. Ahí está, X. Y la vamos a llamar XK. ¿Listo? Ahora, yo quiero reconstruir el sistema, tanto las ecuaciones de estado como la salida del sistema a partir del diagrama. Lo primero, y es lo más fácil, es que X, K más 1 es igual a XK. Eso es lo que hace este retraso. Aquí entra algo, se demora un instante de tiempo y sale. Perdón, aquí todavía no es XK. Entonces yo quiero ver qué es lo que en el siguiente instante de tiempo, qué está entrando acá, ¿de acuerdo? ¿Quién está entrando? Para ello vamos a ir siempre en contra de las flechitas. Entonces aquí, ¿quién está entrando? Está entrando una suma. ¿Esa suma de quién es? De UK, por este lado, más un medio de XK. ¿Listo? Vamos a repasarlo de nuevo. Como acá hay un retraso, este retraso lo que me está diciendo es que aquí entra un K y se convierte en un K más 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciéndome. Aquí entra K y sale un K más 1. Entonces, aquí yo tendría un K más 1 porque voy a devolverme saltando este retraso. Y es igual a ¿qué? A una suma. Esa suma es esta suma de acá. ¿Cuáles son los sumandos? Por un lado es U sub K y por el otro es un medio de XK. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación
Esta es la ecuación del sistema de variables de estado. Recuerden que para la dinámica de las variables de estado no hace falta la salida. Ahora vamos a armar la salida. ¿A qué es igual la salida? La salida es y sub k. ¿Y esto es igual a qué? Y sub k es igual a una suma. Entonces pongamos acá, una suma. De hecho, algo entra con más, algo entra con menos. Voy a poner el menos porque lo que venga de más no importa. ¿Quién viene de más? Con más viene el xk. Entonces acá es xk menos, y me voy por acá. Ya aquí démonos cuenta que no puedo coger hacia ningún otro lado, porque si cojo hacia este lado voy en el sentido de las flechas, y yo estoy armando todo en el sentido opuesto de las flechas. YK es la suma, algo que entra positivo, que es XK, y algo que entra negativo, que es un medio de una suma. Entonces aquí un medio de una suma. No puedo coger por este porque primero no tiene signo y además iría con la flecha. Siempre tengo que ir en contravía. Aquí, cojo por acá. Más UK, entonces una es UK. Y la otra es un medio de XK. Eso quiere decir que yo realmente tengo XK menos un cuarto de XK son 3/4 de XK más, perdón, menos un medio de UK. Y esa sería la ecuación para la salida del sistema. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno. Entonces vamos a ver cómo podemos colocar eso realmente en un Excel, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir un Excel y vamos a trabajar eso. Aquí tenemos entonces el Excel, un Excel. Vamos a ir colocando lo que nos aparece allí. Primero que todo, K. Ya nosotros sabemos que K siempre está presente, que es nuestro parámetro temporal. Y aquí en este caso lo vamos a empezar desde 0. Y el siguiente es el anterior más 1 simplemente. Ahí está. Ahora vamos a mirar quién es, en este caso, la variable de estado, XK. XK va a tener una condición inicial que le vamos a poner por acá, X0. Le vamos a dar por ahora el valor de 0. Y esto es igual a pesos G, pesos 1. Listo. Y ahora la ecuación para XK es... nos hace falta una cosa. UK. UK es bien importante. A UK, pues nosotros controlamos UK, ustedes ya saben. Nosotros es la entrada, nosotros damos lo que nos parezca más conveniente. Aquí está XK, que empieza en 0, y ahora vamos a mirar qué es XK más 1. Es igual a un medio de XK, 0.5 por este, más UK, este. Y ese es el que se propaga. Esa no es la salida del sistema. La salida del sistema está aquí, YK.
¿Y qué es YK? YK es igual a 0.75 por XK, si no me equivoqué, menos 0.5 por UK. Y copiamos. Listo, ahí está. Vamos entonces a hacer el dibujo de estas tres cosas. Muy bien. Barras está bien. Eso. Siguiente. Atrás. Así, siguiente. Finish. Aquí está. Listo. Entonces ahí tenemos la gráfica de las funciones. No tenemos una condición inicial. El sistema está inicialmente apagado. Tenemos que UK es un impulso, como lo podemos ver. K está en el eje de las X. Para 0 recibe un patadón y el sistema reacciona mostrando lo que está en amarillo. La reacción de las variables de estado es lo que aparece en color rojo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué hemos hecho? Tomamos el sistema que estaba plasmado en un diagrama, calculamos las ecuaciones de las variables de estado, que en este caso es una, calculamos las ecuaciones de la salida, las integramos numéricamente, pero nosotros sabemos que podemos hacerlo también analíticamente porque como esta es una entrada a impulso, nosotros podemos mirar cómo se comporta la respuesta a impulso. Básicamente nosotros allí tenemos la respuesta a impulso, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la respuesta a impulso con lo que nosotros habíamos visto antes. ¿Cómo es la respuesta a impulso? La respuesta a impulso viene dada por lo siguiente. Aquí está. 0 para acá menor que 0. D para acá igual a 0. ¿Quién es D? ¿Alguien me puede decir qué es la matriz D? ¿Qué asocia D? Como en nuestro caso tenemos una entrada, una salida y una variable de estado, todas esas matrices que aparecen allí son simplemente números. Y si ustedes recuerdan, siempre están en orden A, B, C, D. A asocia variables de estado con variables de estado. B asocia la entrada con las variables de estado. C asocia las variables de estado con la salida. Y finalmente, D asocia las variables de la entrada con la salida. Es decir, que para nuestro caso particular, SD es exactamente un medio. Entonces vamos a colocar acá. Tenemos que achicar el dibujo, desafortunadamente. Vamos a colocar acá nuestro cálculo de la salida teórica. Y, K, pero teórico. Y lo primero que nos aparece acá, como esa es una función impulso, es la respuesta a impulso, y la respuesta a impulso dice que para K igual a 0 nos debe dar D, que en este caso es el número que relaciona a YK con UK, que es menos un medio. Y de ahí en adelante, ¿qué nos va a dar? Veamos. C por A elevado a la K menos 1 por B. ¿Quién es C? C es el número que asocia
las variables de estado con la salida. Es decir, en este caso, se vale 3/4. Hagamos acá. Como todo es de dimensión 1, estas matrices son simplemente números. Son los coeficientes. El coeficiente 1/2 es A, 1 es B, 3/4 es C y D vale menos 1/2. Entonces, aquí tenemos C, que es 3/4, por A, que es 1/2 a la K menos 1, por B, que es 1. Entonces, coloquémoslo. Dijimos que viene C, y dijimos que C vale 0.75, que multiplica A. A, que es 1/2, power, A, que es 1/2, ¿cierto? Elevado a la K menos 1, o sea, A3 menos 1, multiplicado por B, pero B en nuestro caso es 1 según lo tenemos en el tablero. ¿Cometí algún error? Disculpen. Ah, ya. 0. Es que es power. La base dijimos que era ¿cuál? 0.5 y elevado a la K menos 1, o sea, A3 menos 1. Listo. Y arrastramos esto. Y podemos ver que efectivamente nos dan idénticos. No hace falta dibujarlo porque se sobrelapan el uno con el otro. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado el diagrama, hemos calculado las variables de estado, su evolución, hemos calculado la ecuación de la salida, y para el ejemplo particular de una entrada que es una función impulso que ya la solucionamos analíticamente, obtuvimos la salida que está acá. ¿Listo? Y nos dio exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Vale, muy bien. Listo. Consideren entonces, por favor, este otro sistema. Recuerden que la salida de cada uno de los cuadros de retraso es donde se instalan las variables de estado. En este caso vamos a necesitar 2. Nótese también que hay también 2 entradas, pero una única salida. Traten de trabajarlo, por favor. Bueno, listo. Entonces yo he copiado de nuevo el diagrama en el tablero. Vamos a irlo resolviendo. Primero que todo, veamos dónde se ubican las variables de estado. Las variables de estado se deben ubicar a la salida de cada uno de los generadores de retraso. Entonces aquí vamos a colocar XK1 y aquí vamos a colocar XK2. Entonces en este caso tenemos dos variables de entrada, dos entradas, dos variables de estado y una sola salida. Entonces tenemos que tener en cuenta las dimensiones de las matrices que vamos a trabajar. Recuerden que aquí esto,
Si entra acá, se lo entrega a K más 1. Eso es lo que hacen estos retrasos. Es un K más 1. Bueno, entonces hagamos las ecuaciones. Empecemos por xk más 1, la 1. ¿A quién es igual? Recordemos que tenemos que ir siempre en contra de las flechas. Es simplemente igual a x2 de k. Eso es. Ahí ya no hay nada más que hacer. Y ahora, ¿a qué es x2 de k más 1? ¿A qué es igual? Entonces siempre vamos en contra de las flechas. Una suma de 3 términos. Aquí está un término, 2 términos, 3 términos. ¿Cuál es uno de los términos? UK1. Que debería ponerlo al final, la verdad. ¿Cuál es el otro? Un cuarto de xk1. Aquí coloquémoslo acá entonces, por orden. Un cuarto de x sub k, pero 1. Y aquí un medio. ¿De quién está acá? xk2. Esto es xk2. Voy a ponerlo acá. Y ya está. Eso quiere decir que yo puedo escribir el vector x como una matriz, x en k más 1, perdón, como una matriz que si ustedes ven es 0, 1, un cuarto, un medio. No va a tener acá suficiente espacio. Sería x vector en k más 1 es igual a una matriz que es 0, 1, un cuarto, un medio, por xk más. Son 2 entradas y 2 salidas, entonces aquí tiene que haber un vector, una matriz, también 2 por 2, por UK. Aquí iría, aquí no hay nada, entonces esto es 0, 0. Y aquí está UK1, entonces es 1, 0. Voy a correr todo porque está como muy apiñonado acá. No me gusta porque ustedes no pueden ver bien. Acá. X1 de k más 1 es igual a xk2 y x2 de k más 1 es igual a, el que venga de k más 1 es un cuarto de xk1 más un medio de xk2 más 1 por UK1. Listo, ahora sí tengo suficiente espacio para escribir la versión matricial de esta ecuación, que sería como sigue. Aquí tenemos las dos componentes de un vector, que es el vector x, k más 1, es igual a estos coeficientes. Aquí como no hay nada es un 0. Aquí como aparece directamente este es un 1. Aquí tengo un cuarto. Y aquí tengo un medio. Por xk
más. Como yo tengo dos entradas y dos variables de estado, la relación que hay entre las entradas y las variables de estado tiene que ser también una matriz 2 por 2. Como aquí no aparece nada relacionado con U, esto es 0, 0. Y aquí solo aparece U1, entonces es 1, 0. No tiene nada que ver con U2. Ahora miremos la salida. YK es igual a una suma de dos términos. El primer término es simplemente X1 de K. Y el segundo término es U2 de K. ¿De acuerdo? Como es una sola salida, este no es un vector. Y de K es igual. Pero sí son dos entradas. Entonces aquí tengo que tener una matriz que es una fila por una columna. Entonces aquí va a ser 1, 0 por X. ¿De acuerdo? Entonces esa fila por esta columna más lo mismo. Aquí son dos entradas y una sola salida. Más 0, 1 por U. Y eso es. ¿Listo? Bueno. Cópienlo, por favor. Bueno, chicos. Con esto terminamos la clase del día de hoy en la que hemos trabajado ya con variables de estado y estamos ya resolviendo algunos ejercicios y problemas al respecto. Recuerden que en la plataforma Moodle hay un quiz para responder. Espero que tengan muchos éxitos en su quiz, que tengan feliz resto de noche y nos vemos la semana entrante. Hasta entonces. Hasta luego, Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya muy bien.